Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es genial tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy una bienvenida súper especial, y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por seguir acompañándonos. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y creo que les va a interesar bastante. Vamos a desgranar una noticia que ha sorprendido a muchos y que tiene como protagonista a Kerem Bürsin, un actor que, como saben, tiene una legión de seguidores. Se trata de un gesto que francamente ha llamado la atención por su timing y por la persona a la que va dirigido. Así que prepárense, porque vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin apoyó a su ex en un momento crítico. Y sí, han leído bien. Esto es una verdadera sorpresa, ¿verdad? Antes de sumergirnos en todos los detalles y en las implicaciones de este acto, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El mundo del espectáculo turco está lleno de giros inesperados, y esta noticia no es la excepción. Se trata de un supuesto apoyo de Kerem Bürsin a Hande Erçel, su expareja, en un momento de gran vulnerabilidad para ella. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Kerem y Hande fue una de las más mediáticas y seguidas en Turquía y más allá. Su química en pantalla y fuera de ella conquistó a miles de fans, y su separación, aunque entendida por muchos, siempre dejó esa espinita de si habría algún tipo de vínculo o respeto mutuo que perdurara. Y parece que al menos en este caso, la respuesta es un rotundo sí. Los rumores y las informaciones que han circulado sugieren que Kerem Bürsin hizo un gesto de apoyo a Hande Erçel en un momento muy delicado para ella. Estamos hablando de un supuesto apoyo público, o al menos un gesto que se hizo notar, durante una etapa en la que Hande estaba atravesando una situación personal sumamente difícil. Sin entrar en detalles escabrosos que no vienen al caso y que pertenecen a su esfera privada, podemos decir que se trató de un revés significativo en su vida. Y es precisamente en estos momentos, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, que los verdaderos caracteres se revelan. La forma en que Kerem Bürsin ha reaccionado ante esta situación es lo que ha causado tanta sorpresa. No se trata de un simple me gusta en una publicación o un comentario genérico. Las informaciones apuntan a un apoyo más activo, un respaldo que trascendió la simple cortesía o el recuerdo de un pasado compartido. Imaginen la escena: una figura pública, que ha compartido una historia de amor intensa con otra, se encuentra ante la necesidad de brindar su apoyo a esa persona, incluso después de que la relación haya terminado. ¿Qué impulsa a alguien a hacer esto? ¿Es un acto de caballerosidad, de amistad que perdura, o simplemente un reconocimiento de la humanidad compartida en momentos difíciles? Lo interesante de esta historia es el contraste con lo que a menudo vemos en el mundo de la fama. Muchas veces las rupturas se viven con resentimiento, con silencio, o incluso con indirectas. Pero aquí se presenta un escenario diferente. Un escenario donde, a pesar de que los caminos se separaron, el respeto y quizás un lazo de afecto genuino han prevalecido. Este tipo de actos pueden ser un bálsamo para la persona que los recibe, y al mismo tiempo, generan una imagen muy positiva de quien los realiza. Las fuentes que han filtrado esta información son, como suele ocurrir en estos casos, de círculos cercanos y medios de comunicación especializados en la farándula turca. Aunque no hay declaraciones oficiales contundentes de los propios Kerem o Hande al respecto, los indicios son lo suficientemente fuertes como para que la noticia se haya propagado con gran velocidad. Se habla de que Kerem estuvo presente de alguna manera, ofreciendo palabras de aliento, o quizás un apoyo más práctico. Detalles específicos son difíciles de confirmar al 100%, pero la esencia del gesto es lo que resalta: un acto de solidaridad por parte de Kerem hacia Hande en su hora más oscura. Este tipo de noticias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, incluso aquellas que terminan. ¿Es posible mantener un vínculo humano y respetuoso con una expareja, especialmente cuando uno de los dos atraviesa una crisis? La respuesta, por lo que vemos en este caso, parece ser afirmativa. Y creo que esto es un mensaje muy potente en sí mismo. Demuestra que, a pesar de las presiones de la fama y de las expectativas del público, las personas pueden elegir actuar con empatía y apoyo. Además, piensen en el impacto que esto tiene en la percepción pública de ambos. Para Kerem, refuerza su imagen de hombre considerado y empático.
Para Ande recibir este tipo de apoyo, especialmente de alguien que la conoce tan bien, debió ser un alivio inmenso. Es un recordatorio de que no está sola, y de que hay personas que, a pesar de todo, se preocupan por su bienestar. Podríamos especular sobre los motivos exactos, pero lo más probable es que se trate de una combinación de factores. Quizás Kerem Bürsin, conociendo la fortaleza de Ande, quiso animarla a seguir adelante. O tal vez fue un simple reconocimiento de que, independientemente de su relación pasada, ella es una persona valiosa que merece apoyo en momentos difíciles. Sea cual sea la razón, el resultado es un acto digno de mención. En el mundo de las redes sociales, donde todo se magnifica y se analiza al milímetro, un gesto así puede pasar desapercibido para muchos si no se expone de la manera correcta, o puede generar una ola de comentarios positivos y de admiración. Y en este caso parece que ha sido lo segundo. Los fans de ambos e incluso aquellos que no lo son, han aplaudido este comportamiento, viéndolo como una señal de madurez y de gran calidad humana. Es importante recordar que estas figuras públicas viven bajo un microscopio constante. Cada uno de sus movimientos, cada interacción, es analizada y comentada. Por eso, cuando alguien se desvía de la norma, cuando actúa de una manera que demuestra humanidad y compasión, llama poderosamente la atención. Y este es, sin duda, uno de esos casos. Kerem Bürsin, al parecer, ha demostrado tener un corazón grande y un sentido de la solidaridad que va más allá de las relaciones sentimentales. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues, creo que varias cosas. En primer lugar, que las relaciones, incluso las que no funcionan, pueden dejar legados positivos. No todas las rupturas tienen por qué ser un final definitivo y amargo. En segundo lugar, que la empatía y el apoyo son universales. No importa si fuiste pareja de alguien, si esa persona está pasando por un mal momento, un gesto de solidaridad puede ser increíblemente valioso. Y en tercer lugar, que las figuras públicas también son personas, con sus propias complejidades y con la capacidad de mostrar grandeza en los momentos menos esperados. Este supuesto apoyo de Kerem Bürsin a Hande Erçel en un momento crítico es un ejemplo de cómo, a veces, la vida nos sorprende con gestos de humanidad que nos recuerdan que por encima de las diferencias y de los finales, siempre hay un hilo conductor que nos une como seres humanos. Y ese hilo es la capacidad de preocuparnos por el otro, de ofrecer una mano amiga cuando más se necesita. En resumen, hemos hablado de cómo Kerem Bürsin, de manera sorpresiva y aplaudida, habría brindado su apoyo a su expareja Hande Erçel durante un periodo particularmente difícil en su vida. Hemos analizado las implicaciones de este gesto, la imagen que proyecta de ambos y el mensaje positivo que envía sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la empatía. Ha sido un tema fascinante y estoy seguro de que les ha dado mucho en qué pensar. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió? ¿Creen que es un acto admirable? ¿Qué opinan sobre las relaciones entre exparejas en momentos de crisis? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece el contenido. Y si les ha gustado este vídeo y creen que merece ser compartido, por favor, denle un buen like. También, si aún no lo han hecho, consideren suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles más contenido de calidad. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.